And that's exactly what we want to speak to you about this morning. Y de eso queremos hablar en esta mañana. We want to simplify back to Jesus. Queremos simplificar una vez más a Jesús. Look, I don't know if you've ever worked very hard for something, Ahora, yo no sé si han trabajado muy arduamente por algo, but in the end, you're disappointed. pero al final son decepcionados. I remember several years ago, Me recuerdo que hace unos años I went on a hike with Pastor Henry. fui a escalar con el pastor Henry. We were in the awesome island of Hawaii. Estábamos en la maravillosa isla de Hawái. And so we said, since we're here, let's go look at those beautiful waterfalls we always see on Y TV. dijimos, ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos a las cascadas hermosas que siempre vemos en la televisión? So we asked one of the locals, Entonces le preguntamos a uno de los where personas que can viven we ahí, see these beautiful waterfalls? ¿dónde es que podemos ver estas hermosas cascadas? And they said, well, it's easy. Y ellos dijeron, no, es muy fácil. You just go to this certain place, Tienes que ir a este cierto lugar and then you'll find this certain office. y vas a encontrar esta cierta And then oficina you're going to speak to a certain secretary. y vas a hablar con cierta secretaria And then you're going to fill out some certain paperwork. y vas a llenar ciertos formularios And then they're going to tell you how to get to the y waterfall. luego te van a decir cómo llegar a la cascada. So we did all that. Entonces hicimos todo When we eso. got there, Cuando llegamos ahí, the certain secretary esa cierta secretaria said you need to fill out this certain paperwork. dijo, tienes que llenar este cierto formulario. We filled it out. Lo llenamos And then she said, y luego ella dijo, okay, you're going to walk out of the office. entonces ahora vas a salir de la You're oficina, going to get to a certain gate. vas a ir a cierta reja. When you get to the certain gate, you're going to make a left. Cuando llegues a cierta reja vas a girar a la izquierda Then you're going to see a tree. y después vas a ver un árbol. It has a trunk and some leaves on it. Tiene un tronco y unas You're going to hojas. make a right. Y luego vas a girar a la You're derecha. going to keep walking. Y luego vas a You're continuar going to see caminando. a certain creek. Vas a ver cierto arroyo. And then you're going to make a left. Y luego vas a girar You're a la gonna keep izquierda. going. Y vas a You're seguir. going to see another tree. Y vas a ver otro You're going to árbol. make a right. Y luego vas a girar a la derecha. So it goes on and on. Entonces va y continúa And so eso. we said, okay, we got it. Dijimos, está bien, ya lo tenemos. All right, Henry, you remember? Henry, ¿te acuerdas? All right, I Muy bien, remember. yo me acuerdo. Let's go. Ahora vamos. So we were on our way. Entonces ya íbamos. The problem was El problema era there was a lot of gates. que había muchas rejas. There was a lot of trees. Había muchos árboles There was a lot of creeks. y había muchos arroyos. And so we still took our hike. Entonces aún fuimos a escalar And we walked, no kidding, for hours. y caminamos sin bromear por horas. Hours and hours. Horas y horas. Because we wanted to see the waterfall. Porque queríamos ver estas cascadas. But in the end, Pero al final, because there was so much uncertainty, debido que había mucha incertidumbre, we didn't get to a waterfall. no llegamos a la cascada. We got to a little drip of water. Llegamos a un pequeño chorrito de agua And we were y disappointed. estábamos muy decepcionados. I mean, have you ever worked very hard at something, ¿Han alguna vez trabajado muy arduamente por algo but in the end you're just y disappointed? al final han sido decepcionados? Well, a couple years later, Después, unos años después, we went with Henry again to fuimos Hawaii. con Henry una vez más a Hawái, But this time, pero esta vez we got to know some people in Hawaii. conocimos algunas personas en Hawái And we have some friends in Hawaii. y ahora ya tenemos unos amigos ahí en And Hawái. so we said to one of our friends, Entonces le dijimos a uno de nuestros hey, amigos, we want to see one of those beautiful Hawaiian waterfalls. queremos ver una de esas hermosas cascadas hawaianas. Can you take us to the waterfall? ¿Pueden llevarnos a esas cascadas? He said, absolutely, Dijo, I'll take you to the claro que sí, waterfall. yo los llevo. And so we went with him. Entonces fuimos con él, He took us to this place. nos llevó a este lugar. All we did was follow his footsteps. Todo lo que hicimos fue seguir sus huellas. Wherever o sus he pisadas. went. Donde él iba, Then we followed. ahí seguíamos. And within 15 minutes, Y en unos 15 minutos we got to this beautiful waterfall. llegamos a esta hermosa cascada. Just like you see in the movies and in the pictures. Así tal como los vemos en las fotos y en las películas. People jumping, Personas people having fun. saltando y divirtiéndose. And I thought, Y yo pensé, man, isn't it easier ¿qué no es más fácil to follow somebody seguir a alguien instead of following complicated rules en vez de and seguir unas directions? direcciones complicadas? Would you agree? ¿Están de acuerdo? You know, when Jesus walked on this earth, Cuando Jesús caminó aquí en la tierra, people, religious leaders had made everything very complicated. los líderes religiosos hicieron todo muy complicado. But when Jesus was on this earth, Pero cuando Jesús estuvo aquí en el he planeta simply Tierra, said,
follow me. Él simplemente dijo, síganme. It's easier to follow somebody Es más fácil seguir a alguien than to try to remember all these complex rules and regulations. que tratar de seguir estas reglas y reglamentos tan complejos. Because in the end, you end up lost Porque al final llegamos a perdernos and defrauded. y defraudados. But if you follow Jesus, Pero si es que seguimos a Jesús, you won't be defrauded. no vas a ser defraudado. And that's why for the next 3 Y weeks, por eso que por las próximas 3 semanas I want to encourage us quiero animarnos to come back to the essentials of our Christian behavior. a regresar a lo esencial de nuestro comportamiento cristiano. And today, I want to speak to you about simplifying back to Y Jesus. quiero hoy hablar acerca de simplificar de regreso a Jesús. Now, keeping things simple is hard. Ahora, mantener las cosas simples es difícil. It's not as easy as it looks. No es tan fácil como aparenta ser, Because there's always this tendency porque siempre hay esta tendencia towards complexity. hacia la complejidad. There's always this tendency, whether in religion and morality or in Siempre hay business, esta complejidad en la religión, la moralidad o todo esto, to always bend towards complexity. de siempre inclinarnos más hacia la complejidad. But Jesus understood that. Pero Jesús entendió And esto. that's why he calls us, Y por eso es que Él nos llama a his nosotros, disciples, a sus discípulos, to simply follow in his footsteps. a simplemente seguir en sus pisadas. Jesus came and he said, I'm a person you can follow. Jesús vino y dijo, yo soy la persona a quien pueden seguir. He simplified complexity. Él simplificó la complejidad. Look, even the Apostle Paul, Aún el apóstol Pablo, during his time in his ministry, durante su tiempo en su ministerio, there were people who just made everything so complex and so difficult. había tantas personas que hacían las cosas tan complejas y tan difíciles. And look, and this is what he wrote to the Corinthians Y esto es lo que él escribió a las de Corintios, in trying to bring them back to a simple and pure faith in Christ. en tratar de regresarlos a una fe pura en Cristo. He said, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. So that's what we're going to do. We're going to come back to that pure and simple devotion to Christ. Entonces es lo que vamos a hacer, a regresar a un compromiso puro y sincero Look, con Cristo. it is a gift to be saved. Es un regalo ser salvo. It is a privilege to serve Jesus. Es un privilegio servir a Jesús. It is an awesome thing to know Jesus Christ. Es algo maravilloso conocer a Jesucristo. It is cool to have a pure and simple devotion to Christ. Es bueno tener un compromiso puro hacia Cristo. But if you're not careful, Pero si no tenemos cuidado, if you're not careful, si no tenemos cuidado, that devotion can turn into religion. esa devoción puede convertirse en religión And it's going to consume your appetite for Jesus. y puede consumir tu apetito hacia Jesús. And it can even kill your desire to live for Jesus Christ. Y aún puede matar tu deseo para vivir para Jesucristo. Look, there's only one way to live in the joy of God. Solamente hay una forma de vivir en el gozo del Señor. There's only one way to keep your soul refreshed. Solamente hay una forma de mantener tu alma refrescada. You have to ratchet back to Jesus Christ. Tienes que regresar una vez más a Jesucristo. You have to simplify back to Jesus. Tienes que simplificar una vez más hacia Jesucristo. Because if you don't, Porque si no lo hacemos, you will eventually crash. eventualmente te vas a estrellar. So how do we do it? Entonces, ¿cómo lo hacemos? How do we simplify back to Jesus? ¿Cómo es que simplificamos de vuelta a Jesús? Well, today I simply want to speak to you Hoy simplemente quiero hablarles about two religious groups acerca de dos grupos religiosos that Jesus had to confront que Jesús tuvo que enfrentar and that Paul had to confront. y que Pablo tuvo que enfrentar. And what these two groups had in Y common lo que estos dos grupos tenían en común was complexity. era la complejidad. But both Jesus and Paul Pero ambos, Jesús y were Pablo, trying to bring the people of God back to simplicity. estaban tratando de regresar al pueblo de Dios una vez más a la simplicidad. Okay, so how do we simplify back to Jesus? Entonces, ¿cómo es que
simplificamos las cosas de vuelta hacia Jesús. Well, there's two essentials you need to understand this morning. Hay dos cosas esenciales que tenemos que entender en esta mañana. If you're taking notes, here is our first essential. Si están tomando notas, nuestro esencial número uno es este. How do we simplify back to Jesus? ¿Cómo es que simplificamos de vuelta a Jesús? Well, you need to aim for Jesus, not religion. Tenemos que apuntar hacia Jesús y no a la religión. The goal is Jesus, not religion. La meta es Jesús y no la religión. The point of all this is Jesus, not religion. El punto de todo esto es Jesús y no la religión. Look, I see it over and over again. Y mira, lo veo una y otra vez. How people Cómo es que las personas come from the bondage of sin vienen de la atadura del pecado and then they enter the bondage of religion. y ellos entran a la esclavitud de la religión. They live a life in bondage to sin. Viven una vida atadas al pecado. Jesus saves them. Jesús los salva And through complexity, y a través de la complejidad, these people go back to bondage of religion. estas personas regresan una vez a la atadura de la religión. Look, Christianity Ahora el cristianismo is about a relationship, not about a religion. se trata de una relación, no una religión. Jesus didn't come to start a religion. Jesús no vino a comenzar una religión. Jesus came to have a relationship with you. Jesús vino a tener una relación contigo. God has created us for relationship. Dios nos ha creado para relación. Religion is just the cheap alternative. La religión es una alternativa barata. Look, God wants to walk with you. Dios quiere caminar He wants contigo. to talk with Él you. quiere hablar He contigo. wants to help you. Quiere He wants ayudarte. to encourage you. Quiere animarte. He wants to walk with Quiere you. caminar contigo. And as created beings, we were created to know God. Y como seres creados, fuimos creados para conocer a Dios. Religion is just a cheap alternative. La religión es una alternativa barata. Look, being a Christian doesn't mean to be religious. Mira, el ser cristiano no significa ser religioso. It means that you now have a personal relationship with Creator God. Significa que ahora tienes una relación personal con el Creador Dios. Look, God Ahora Dios is not something merely to study. no es algo simplemente para estudiar. God is someone we can know and love. Dios es alguien a quien podemos conocer y amar. But sometimes the tendency is to just study God like if he was science or something. Pero hay veces la tendencia es de estudiar a Dios como si Él fuera un tipo de ciencia o algo así. But God is someone we can know. Pero Dios es alguien a quien podemos conocer. It's someone we can love. Alguien a quien podemos amar. Look, in the English language, Ahora- we're limited a little bit here En inglés somos un poco limitados because we use the same word porque usamos la misma palabra to describe knowing a fact and knowing someone. para describir el conocer un hecho y conocer a una persona. But in Spanish it's Pero different. en español es diferente. In Spanish we En say español decimos saber. saber That's when you want to know a es fact. cuando quieres conocer un hecho. When you want to know information. Quieres saber la información. But then we say conocer Pero luego decimos conocer when we're speaking about a person. cuando estamos hablando de una persona. When we're speaking about Cuando somebody. estamos hablando de alguien. And the Bible Y la Biblia is not just mere facts no son simples hechos to conocer. para conocer. No, the Bible has been written La Biblia ha sido escrita so that we can personally know God. para que nosotros personalmente vengamos a conocer a Dios. God is someone we can know Dios and es love alguien que podemos conocer y amar and have a relationship y with. tener una relación con Él. But there's always this tendency Pero siempre hay esta tendencia to always put religion or Jesus under a microscope a poner a la religión o a Jesús bajo de un microscopio and add rules and add y regulations. añadir reglas y reglamentos. And it happened in Jesus' time. Y eso ocurrió en los tiempos de There Jesús. was a religious group called the Pharisees, Había un grupo llamado los and fariseos they complicated following God. y ellos complicaban el seguir a Dios. And they would use rules Y and ellos regulations usaban reglas y reglamentos so that they can manipulate people para ellos poder manipular a las and so personas, that they could create separation para ellos poder crear separación and create different levels of y spirituality. crear diferentes niveles de espiritualidad. So in the Bible, in Matthew Entonces- chapter 22, En la Biblia en Mateo 22 you have this awesome scene tenemos a esta maravillosa escena of these Pharisees De- trying to test
Jesus. Los fariseos tratando de poner a prueba a Jesús. They're trying to embarrass Jesus. Estaban tratando de avergonzarlo. And so they came up with the question to trap him. Entonces ellos formularon una pregunta para atraparlo. And so Jesus Entonces Jesús had to choose tenía que escoger what is the most important commandment in all of the Mosaic law. cuál es el mandamiento más importante de toda la ley mosaica. And they were hoping that Jesus would choose one while neglecting all the others. Y ellos estaban esperando que Jesús escogiera una mientras negando a los demás. But Jesus' answer is amazing. Pero la respuesta de Jesús es I mean, sorprendente. Jesus is literally out of this world. Jesús es literalmente fuera de este mundo. Because he says that all of the laws and regulations can be summarized into two things. Porque él dice que todas las leyes pueden ser resumidas en dos cosas. In verses 37 and 40, Jesus said, En el versículos 37 al 40 Jesús dice lo siguiente. love the Lord your God with all of your heart, and with all of your soul, and with all of your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Out of all these rules and regulations Ahora, that the Pharisees had, De todas estas reglas y reglamentarias que ellos tenían, Jesus los just fariseos, simplifies it to these Jesús two things. lo simplifica a estas dos cosas. Here is God's moral expectation of you. Aquí está la expectativa moral de Dios para ti. Love God with everything you got, Ama a Dios con todo lo que tienes. and love your neighbor as Y yourself. ama a tu prójimo como a ti mismo. Simplify to Jesus. Simplifica hacia Jesús. Simplify your theology to that. Simplifica tu teología a eso. Love God with everything you got, Ama a Dios con todo lo que tienes. and love your neighbor as yourself. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. See, according to Jesus, ¿Ves? De acuerdo a Jesús, God is not this far off thing we study, Dios no es esta cosa lejana que estudiamos. but God is someone we can have a relationship with. Pero Dios es alguien con quien podemos tener una relación. We can love God. Podemos amar a Dios. We can have a relationship with Him. Podemos tener una relación con Él. And then He teaches us this great truth Y luego nos enseña esta gran verdad. that in life there are no strangers. Que en la vida no hay extraños. In life there is only neighbors. En la vida solamente hay prójimos. And God calls us to love them Y Dios nos llama a amarlos. in the same way in which we love ourselves. En la misma forma que nos amamos a nosotros mismos. So Jesus simplifies theology to these Entonces, two things. Jesús simplifica la teología a estas dos cosas. Love God with everything you got, Ama a Dios con todo lo que eres. and love your neighbor as yourself. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Go ahead, give the Lord a loud hand Un clap. aplauso fuerte para el Señor. We love others best Amamos a los demás mejor when we love God most. cuando amamos a Dios más. The more we let God take over in our lives, Entre más dejamos que Dios gobierne nuestras vidas, the more we are going to respect and love others. lo más que vamos a respetar y amar a los demás. Look, when we are busy in love with God, Cuando nosotros estamos ocupados enamorándonos de Dios, we don't have time for complexity. no tenemos tiempo para la complejidad. When we love God, Cuando amamos a Dios, it seems like it enables us to love others, parece que nos habilita a poder amar a los demás, even when they disappoint us. aun cuando nos decepcionan. Look, I've come to this conclusion in my life. Mira, yo he venido a esta conclusión en mi vida. We will love others Nosotros vamos a amar a los demás in the same measure that we love God, de la misma manera que amamos a Dios, or o in the same way in which we love God. en la misma forma que amamos a Dios. We're going to direct our loves to Vamos a others. dirigir nuestro amor hacia los demás. So Jesus simplifies it, Entonces Jesús lo simplifica and he calls us to love God y nos and llama love others. a amar a Dios y amar a los demás. Now our society says, Ahora nuestra sociedad dice, look out only for yourself. cuida de ti mismo, Think about yourself. piensa en ti. What about you? ¿Qué Who's de going to ti? take care of you? ¿Quién te va a cuidar a Who's ti? going to love you? ¿Quién te va a amar a ti? God says, Dios dice, hey, look out for God, look out for others. cuida de Dios y cuida de los demás.
when you only look out for yourself, Cuando simplemente te enfocas en ti mismo, you'll be disappointed. vas a ser decepcionado. But when you focus on God, Pero cuando te focus on enfocas others, en Dios y en los demás, God becomes the Dios center of your life. viene a ser el centro de tu vida. And let me tell you, Y déjame when decirte, everything is said and done, cuando todo ya fue dicho, nothing really matters except your love for God and your love for neighbor. nada más importa excepto tu amor para Dios y tu amor hacia tu prójimo. Look, your greatest asset in this life Tu mayor activo en esta vida is not how much you know, no es cuánto tú sabes, but how much you love. pero cuánto tú amas. It's not how much you know, No es cuánto tú sabes, but how much you love. pero cuánto tú amas. And so these Pharisees, Entonces estos they fariseos totally missed this point. no captaron este punto. They were majoring in the minors Ellos estaban especializándose en las cosas menores, while forgetting the essentials. mientras olvidándose de las cosas esenciales. And this is not only with the Pharisees, this is with anybody who follows Jesus. Y esto no solamente con los fariseos, sino con cada persona que sigue a Jesús. There's always this tendency Siempre hay esta tendencia towards complicating hacia things complicar más las cosas or measuring o a medir and emphasizing separation among God's people. y enfocarse en separar a las personas de Dios. Look, the word Pharisee Mira, la palabra fariseo can be an extension of the Hebrew word parush puede ser una extensión de la palabra en hebreo parush or the Aramaic word parishaya. o la palabra en arameo parishaga. That sounded more like Chinese. Eso sonó un poquito más como chino. But those words mean to be separated or to be isolated. Pero esta palabra significa ser separada o aislada. So these religious group, the Pharisees, Entonces este grupo religioso, los fariseos, their belief in God su creencia en Dios was founded in this idea that we're isolated or separated from others. estaba fundada en esta idea que estaban separados o aislados de los demás. Their religious practice Su práctica religiosa bended on this idea estaba expuesta a esta idea that there are certain levels of spirituality. que había ciertos niveles de espiritualidad. They majored in the minors. Ellos se especializaban en las cosas menores. Look, and when Jesus confronted them, Y ahora cuando Jesús los which enfrentó, by the way, Jesus spoke the hardest words in his ministry. y Jesús les habló con las palabras más duras en su ministerio, Not to the sinners, but to the religious people. no a los pecadores, pero sino a los religiosos. And in Matthew 23:23, Y en Mateo 23:23, Jesus says this: Jesús dice lo siguiente: Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, cumin, but you have neglected the more important matters of the law: justice, mercy, faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían de haber practicado esto sin descuidar aquello. You see this? ¿Sí ven esto? I mean, these Pharisees were very religious. Estos fariseos eran muy religiosos. They paid their tithing. Ellos pagaban sus diezmos. They read the Bible. Ellos leían la Biblia. Man, they prayed more than you and I combined. Ellos oraban más que tú y yo juntos. These people were very religious. Estas personas eran muy religiosas. But then Jesus comes around Pero luego Jesús viene and then he tells them, wait, hold y on. les dice, esperen, You are majoring in the minors. ustedes están especializándose en las cosas He's menores. saying you have neglected the most important things. Dice, han negado las cosas más importantes. Things like justice, Cosas como la justicia, meaning treating people fairly. significando de tratar a la gente con justicia. You have forgot about mercy, Se les ha olvidado la misericordia, forgiveness, el love. perdón, el amor. You have forgotten about Se faithfulness. les ha olvidado la fidelidad. And so he is trying to call these Pharisees back to the essentials. Entonces él está regresando una vez más a los fariseos que regresan a las cosas esenciales. This emphasis on what about your relationship with God? Este énfasis en y qué de tu relación con Dios. What about how you treat others? Y cómo es que tú tratas a los demás. I mean, is it important to pay your tithing? Yes. Es importante pagar los diezmos, claro. Is it important to pray and come to church? Absolutely, Es yes. importante venir a la iglesia, claro que sí. But is equally as important as
how you treat your waiter when you go eat. Pero también es importante cómo tratas a tu mesero cuando vas a comer. Or how we treat people on the streets when we're driving. O cómo tratamos a las personas mientras vamos manejando. Or how we treat our husbands or our wives at home. O cómo es que tratamos a nuestros esposos o esposas en la casa. How we love God and Co- love our neighbor. Cómo es que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Let's simplify back to Jesus. Vamos a simplificar una vez más hacia Jesús. Look, in Matthew 15, En Mateo 15, Jesus there speaks about these Pharisees. Jesús aquí habla acerca de estos fariseos. And he says, and it says there, Matthew explains for us this picture here. Mateo nos explica esta escena aquí. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, "Why do your disciples break the traditions of the elders? They don't wash their hands before they eat." Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan a tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Now this passage here Ahora este pasaje aquí is not merely talking about good hygiene. no está hablando acerca de buena higiene. I mean, is it important to wash your hands? ¿Es importante lavarte las manos? Yes. Sí. Before you eat, Antes de comer, before you cook, antes de cocinar, before and after you use the restroom. antes y después de ir al baño. It's important to keep your Es hands clean. Importante mantener tus manos limpias. Would you agree with that? ¿Están de acuerdo con eso? But the issue here Pero aquí el tema is not the idea of just washing your hands as we understand it today. no es la idea de lavarse las manos como la entendemos hoy en día. These Pharisees would see the disciples of Jesus, Estos fariseos veían a los discípulos de Jesús and they would see that they wouldn't go through this ceremonial washing of the hands. y veían los fariseos que esos discípulos no iban por este rito ceremonial de lavarse You las see, manos. the Pharisees had come up with all these types of rituals and Los regulations Fariseos habían inventado este tipo de rito y reglas para About- lavarse las manos, about how you had to wash your hands de before acerca a de meal. cómo se debían lavar las manos antes de comer. And the disciples of Jesus didn't go through all that stuff. Y los discípulos de Jesús no pasaron a través de todos esos ritos. And so that's why they came to Jesus and said, "Hey, they're breaking tradition." Por eso es que ellos vinieron hacia Jesús y le dijeron, ellos están quebrantando la tradición. But look at what Jesus says in the very next verse, in verse 3. Pero mira lo que Jesús dice en el próximo versículo, el versículo 3. "And why do you break the command of God for the sake of your tradition?" Dice, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? What is Jesus teaching us here? ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando aquí? That sometimes we are far too concerned with religious traditions Que hay veces nos preocupamos mucho más por las tradiciones religiosas instead of the command of God en vez de los mandamientos de Dios. to love God De amar a Dios and love your neighbor. y amar a nuestro prójimo. Look, in Mark 7:8, Jesus said this. Mira, en Marcos 7:8 Jesús dijo lo siguiente. You have to let go of the commands of God and are holding on to human traditions. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. You see, there's always this tendency ¿Ves? Siempre hay esta tendencia to make human rules and regulations more important than what God wants. de hacer las regulaciones y reglas humanas más importantes que lo que Dios quiere. And the reason why we would like rules and human regulations Y las razones por las que nos gustan las reglas y las regulaciones humanas is because then we're able to keep score. es que entonces podemos tomar cuenta And then we can say who's really spiritual y and podemos who's decir, not. quién es más espiritual y quién no lo es. All right, let's see who's giving the tithing. A ver, ¿quién está diezmando? Giving tithing, no ¿Está giving diezmando? ¿No tithing. está diezmando? That means she's more Esto spiritual. significa que ella es más espiritual. All right. Muy bien. Who's coming to prayer and who is not? ¿Quién está viniendo a la oración y quién no está viniendo? Well, that means she's more Eso spiritual. significa que ella es más espiritual, a que no. Let's see how long the dress is. The longer it is, then that means more holy, really holy, little holy, not holy at all. Vamos a ver qué tan largo está el vestido. Entre más largo, más santo. Entonces, santo, no tanto, un poco. Let's look at the size of their Bible. Vamos a ver el tamaño de sus Biblias. Oh, if they have a really big Bible, that means they're not ashamed of the gospel. Man, they must be really, really holy. Si tienen una Biblia enorme, entonces no se avergüenzan del Evangelio, son muy santos. But if they read the Bible in their phones, no, that's not holy because it's right there. It's not in print, so no. Pero si leen sus Biblias en el teléfono, eso no es santo, es que eso no cuenta. That's what the Pharisees were doing. Eso es lo que los They fariseos were hacían. focusing Ellos estaban enfocando on things that
are of little importance. en cosas que eran muy insignificantes. And in doing so, Y en hacer esto, they were forgetting the essentials. se estaban olvidando de lo esencial. Love God Ama a with Dios everything you got. con todo lo que tienes And love your neighbor y ama a tu prójimo as yourself. como a ti mismo. So how do we simplify to Jesus? Entonces, ¿cómo es que simplificamos una vez más a Jesús? We aim for Jesus, not religion. Apuntamos hacia Jesús y no a la religión. But here's a second essential if you're taking notes. Pero aquí está la segunda cosa esencial si están tomando notas. Seek to be a sincere follower instead of a super believer. Busca ser un seguidor sincero en lugar de un super creyente. Thank you. So again, I stole my children's dolls Entonces, to una vez preach. más, me robé los muñecos de mis hijos para predicar. Look, I fear Y me temo that sometimes in our Christianity, que hay veces en nuestro cristianismo we're trying to be this dude right here, tratamos de ser este hombre aquí, a super Christian un super cristiano who never sins, que nunca peca, who is perfect que es and perfecto, can defeat anything Y that que- comes his way. puede derrotar todo lo que venga a su camino. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da. Tará, tará, tará. We're trying to be this dude here. Entonces tratamos de ser este hombre aquí. Let me tell you, Y déjame decirte this is fake. que esto es It's falso, unrealistic. no It's es never going to realista happen. y nunca va a ocurrir. We're called to simply just follow this dude here. Somos simplemente llamados a seguir a este hombre. This is not Obi-Wan Kenobi. This is Jesus. Este es Jesús, no es Obi-Wan Kenobi. Follow Jesus. Sigue a Jesús. Simplify back to Jesus. Simplifica una vez más a Jesús. Follow in the footsteps of Jesus. Sigue las pisadas de Jesús. Look, both Jesus Ambos Jesús and Paul y Pablo were always challenged by these spiritual groups, fueron religious desafiados por groups, estos grupos religiosos that would deceive people que engañaban a las personas, into those who were super and those who weren't. a aquellos que eran súper y a aquellos que no lo eran. And the devil uses this tendency toward complexity all the time Y el diablo usa esta tendencia hacia la complejidad todo el tiempo, because it brings us from the bondage of sin Porque nos to lleva- the bondage of religion. de la atadura del pecado a la atadura de la religión. Look, the apostle Paul spoke about this in 2 Corinthians chapter 11 verses 4 and 5. El apóstol Pablo habló de esto en 2 Corintios 11, 4 y 5. Now listen carefully. Ahora miren, escuchen cuidadosamente. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preached, or if you receive a different spirit from the spirit you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough. I don't think I am in the least inferior to those super apostles. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos super apóstoles. So Paul spoke about Entonces, these superhero faith. Pablo habló acerca de estos super creyentes. And he's saying to the church of Corinth, Y él les dice a la iglesia de Corintios, you're accepting another Jesus. ustedes están aceptando a otro Jesús. You have these teachers Tienen a estos who maestros are coming into your meetings and gatherings. que están viniendo a sus reuniones. And he facetiously, or kidding around, he calls them super apostles. Y en una forma chistosa les llama superapóstoles. He's saying you're being led astray by these teachers Y él les dice, están siendo desviados por esos falsos who are maestros teaching you on, they're presenting a different Jesus. que les están presentando un de Jesús diferente. It's a different spirit. Es un espíritu diferente. You see, these super apostles Si ven esos were superapóstoles, people who went around the churches eran personas que iban por las iglesias and they emphasized intellect and performance. y ellos se estaban enfocando en lo intelectual y en el comportamiento. They thought that they had a more relevant word than Paul's. Ellos pensaban que tenía una palabra más pertinente que Pablo. They thought that Paul's emphasis on Jesus
and Him dying on the cross and redeeming us was too simple of a message. Ellos pensaban que el mensaje de Pablo de enfatizarse en Jesús, en morir en la cruz, era un mensaje muy simple. We need to add some more stuff Necesitamos que agregar más cosas to make it better, para hacerlo mejor, to be able to find out who's really following, who's not. para poder ver quién está en verdad siguiendo y quién no. This is too simple of a message. Este es un mensaje muy simple. We have to supplement it somehow. Tenemos que añadir algo de una forma. So listen, in the very next verse, Entonces miren, escuchen el siguiente look at versículo. what Paul says. Mira lo que Pablo dice. Oh, I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led away from your sincere and pure devotion to Christ. Pero me temo así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. See, there's always this tendency Y siempre hay esta tendencia to make Christianity what is not. de hacer el cristianismo algo que no lo es. Look, you're either being sincere or you're being super. Ahora, ¿está siendo sincero o está siendo súper? And Paul is saying, Y Pablo está diciendo, you are following something that has nothing to do with the Spirit of God or even Jesus. está siguiendo algo que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios o Jesús. And he's saying, just come Y back dice, simplemente regresa to a pure a un puro and simple devotion y sincero compromiso to Jesus Christ. con Jesucristo. Just come back to following in his footsteps Simplemente regresa a seguir sus pisadas and refuse this tendency to major in the minors. y rechaza esa tendencia a especializarse en las cosas And menores. Paul says the devil is behind this. Y Pablo dice que el diablo está detrás de todo esto. The devil wants to remove that sincere and pure devotion of following Jesus. El diablo quiere remover este sincero y puro compromiso de seguir a Jesús And he wants to make it y complicated. quiere hacerlo muy complejo. He wants to add more rules and Quiere regulations that don't añadir belong there. más reglas y reglamentos que no pertenecen ahí. He wants to take your focus away from loving God and loving others. Él quiere que tu enfoque no sea en amar a Dios y amar a los demás. And so he calls the Entonces- Corinthians, hey, come back. Él dice a los de Corintios, regresen. Your hearts cannot grow beyond Christ. Sus corazones no pueden crecer más allá de Cristo. You have to prune back. You have to cut Tienen back. que apodar, tienen to que Jesus cortar una Christ. vez más a simplificar a Go Jesucristo. all the way back to Y Jesus Christ. regresar una vez más hacia Jesucristo. You know, small things Cosas pequeñas make a huge difference. hacen una gran diferencia. Look, if you're just a little bit off Jesus, Si estás un poquito lejos de Jesús, you're going to eventually end up really far from Jesus. vas a estar muy lejos de Jesús. If your basic premise Si tu premisa muy básica is inaccurate, está inexacta, then eventually your conclusion entonces eventualmente tu conclusión will be inaccurate. va a estar inexacta. Look, consider this. Considera lo siguiente. Astronomers say A los astronautas dicen that if you're on Earth que si estás en el planeta Tierra and you're going to launch a rocket to the moon, y si vas a lanzar un rocket hacia la luna, un cohete, un cohete hacia la luna, yeah, when you launch, the trajectory of the moon has to be perfect. la trayectoria hacia la luna tiene que ser perfecta. Because if you miss by 1 degree, Porque si es que estás mal por un grado, un solo grado, then when you get to the moon, entonces cuando llegues a la luna you're going to end up 4,169 miles off. vas a llegar a 4,169 millas lejos. Little things make a difference. Cosas pequeñas hacen una gran diferencia. And so if you're just a little bit off Jesus, Entonces si estás un poquito lejos de Jesús, eventually you're going to be defrauded. eventualmente vas a ser defraudado. You're going to get to a little creek, Vas a llegar a un pequeño arroyo and you're like, well, I thought Jesus promised more. y vas a decir, yo pensé que Jesús había I prometido thought this más. Christianity thing was better. Pensé que esta cosa del cristianismo iba a ser mejor. That's because you're not following this Jesus, you're Eso- following some other dude. Es porque no estás siguiendo a este Jesús y no estás siguiendo a alguien más. When you're just a little bit off, Cuando estás un poquito lejos, you're going to be disappointed. vas a estar decepcionado. Look, can I tell you this? Y les puedo decir esto. Spiritual people, Personas they espirituales inspire me. me inspiran. Religious people, Las personas religiosas they scare me. me asustan. Religious people are a little bit off. Personas religiosas están un poquito mal.
And sometimes religious people are the biggest perpetrators Y hay veces que las personas religiosas son las más grandes personas que son perpetradoras of chaos and fighting and division in the churches. del caos, de las peleas y división dentro de la iglesia. Religious people that can define God. Las personas religiosas pueden definir a Dios, They can give right answers about God. pueden responder a correctas cosas acerca de Dios, But they're just a little bit off when it comes to following Jesus. pero están un poquito lejos en cuestión de seguir a Jesús. They only know enough to soothe their consciences Saben lo suficiente para calmar a sus conciencias and to legitimize their actions. y para justificar sus acciones. Look, there's been religious people who have caused a lot of damage throughout history. Ha habido muchos religiosos que han causado mucho daño a través de la historia. The Crusades, Las cruzadas, battles for land, las batallas por la tierra, slavery, esclavitud, all these things under the banner of religion. todas estas cosas bajo la bandera de la religión. Adolf Hitler claimed to be a Catholic, Adolfo Hitler, él era católico and he believed he was helping God y él creía que él estaba ayudando a by Dios getting rid of those who crucified Jesus. al deshacerse de aquellos que crucificaron a Jesús. The mafia. La mafia. It is said that they go to church on Sunday and they shoot you on Monday. Se dice que ellos van a misa los domingos y te disparan el lunes. Jim Jones, Jim Jones, he poisoned 900 people in the name of God and killed them. él envenenó a más de 900 personas en el nombre de Dios y las mató. David Koresh, David Koresh, who believed himself to be a prophet. que él mismo creyó ser un profeta de As Dios. a result, in Waco, Texas, Como resultado, en Waco, Texas, 59 adults died and 17 children. 59 adultos murieron y a 17 niños. You know, sometimes I think Hay veces que yo pienso, it's not the atheists who raise great doubts about Jesus, no son los ateos que levanten estas dudas acerca de Jesús, but it's rather religious people pero son los religiosos who are just shy of real Jesus. que están o caen muy cortos del verdadero Jesús. We need to ratchet back to Jesus. We need to Tenemos que simplify back to Jesus. Regresar a Jesús, tenemos que simplificar de regreso a Jesús. How many of you guys would say amen to that? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amen to that. Come on, Amén. let's give the Lord a loud Vamos a hand darle clap. un aplauso fuerte al Señor. I'm going to ask our worship team to come forward, and I'm going to ask you to please stand at this time. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase y le voy a pedir a ustedes que se pongan de pie. Look, this is a real temptation right here. Esta es una verdadera tentación aquí. I've prayed more than others. Yo he orado más que los demás. I went to Bible college and you haven't. Yo fui al instituto bíblico y tú no fuiste. Don't you know I'm a pastor? ¿Qué and acaso no teacher? sabes que soy un pastor, un maestro? Knowing Jesus, El conocer a Jesús, there's none of those levels. no hay ninguno de esos niveles. It was in that sense that the apostle would say, Fue en ese sentido que el apóstol Pablo decía, in Christ there is neither Jew nor Greek, nor en Gentile, Cristo no hay griego, ni judío, ni gentil, nor male, nor female. no hay hombre, ni mujer. He's trying to say, man, just come back, prune back, cut back to a pure and sincere devotion to Christ. Él simplemente dice, apoda una vez más y regresa a un corazón sincero y puro, un compromiso hacia Cristo Jesús. Look, having grown up in a Pentecostal church El haber crecido en una iglesia pentecostal and having gone to some Pentecostal colleges, y ir a unas universidades y colegios pentecostales, I've been always encouraged to come back to the great revival of Azusa. siempre se me ha animado a regresar una vez más al gran avivamiento de la calle de Azusa. Pastor Steve, we need to go back to the 1900s when the Spirit of God really fell. Pastor Steve, tenemos que regresar una vez más a los años 1900 cuando el Espíritu de Dios se derramó. We have a need to go back to those times with William Seymour and Charles Parham. Tenemos que regresar a esos tiempos de William Seymour y Charles Parham. I've also gone to some Baptist colleges as well. Pero también he ido a unas universidades bautistas And in those circles, y en esos círculos they say, Pastor Steve, we don't need to go back to Seymour and Parham. dicen, Pastor Steve, no tenemos que regresar a los tiempos de Seymour y Parham. We need to come back to Wesley and Calvin. Tenemos que regresar a los tiempos de Wesley y Calvin. Not to the Azusa revival. We need to come back to the Great Awakening. No al avivamiento de la calle de Azusa, sino al gran avivamiento. You know, and sometimes I think Y hay veces que pienso, we're just a little off. estamos un poquito mal.
We want to go back to those super times Queremos regresar a esos super tiempos and relive them. y revivirlos. But I think we need to simplify, Pero creo que tenemos que simplificar. not to Azusa, No a la caída de not to Azusa, the Great Awakening, no al gran avivamiento, but we have to go all the way back pero que tenemos que regresar completamente to a simple and pure devotion, a una to simple Jesus Christ. devoción a Jesucristo. Because anything short, Porque cada cosa menos de eso, and we're going to be way far off in the end. vamos a estar muy lejos. Can I encourage you Así es today que les puedo animar en este día to simplify back to Jesus, a simplificar una vez más hacia Jesús, to come back to a pure and simple devotion? a regresar a una pura y simple devoción. I want to come back Quiero regresar to Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. a Jesús me ama, yo lo sé porque la Biblia me lo dice And así. some of us have forgotten how much Jesus truly loves us. Y algunos de nosotros se nos ha olvidado cuánto Jesús en verdad nos ama. We have made Jesus a simple text. Hemos hecho a Jesús un texto común y And corriente we have forgotten that the Word y se nos ha olvidado que became flesh. el verbo él vino a ser un verbo, una palabra. Jesus is not just something we study. Jesús no es algo simplemente que estudiamos, It's someone we know. es alguien que conocemos. And I fear that many of us have strayed away from that sincere and pure devotion Y to me temo Jesus que Christ. algunos de nosotros nos hemos desviado de esa pura y simple devoción a And I Jesucristo. think God is calling Creo us que back. Dios nos está llamando una vez más. He says, I fear Dice, fear me temo that just like Eve was deceived by the serpent, que así como Eva fue engañada por la serpiente, you've been deceived ustedes han sido engañados from a pure and simple devotion to Christ. de una pura y simple devoción a Cristo. So let's come back today. Así es que vamos a regresar Let's en come este día. back to Jesus Christ. Regresemos una vez más a Can I invite Jesucristo. you to raise your hands to heaven? Les puedo invitar a que eleven sus manos al cielo, Would you open up your hearts? abran sus corazones And let's enter into a time of worship y vamos a entrar en un tiempo de as we adoración come back a medida que regresamos to the heart of Jesus. al corazón de Jesucristo.